Esto es lo más bonito que tiene Ruidoso. Estas montañas, el frío está por lo menos a unos 20 grados, yo creo que menos. Es impresionante el frío que está haciendo. La carretera es súper peligrosa para subir hasta aquí, hasta la montaña. ¿Alguna vez te has despertado a 20 grados Fahrenheit, con las pestañas congeladas y la cafetera negándose a colaborar? Yo tampoco, hasta hoy. No sé si el frío, la altitud o que anoche escuché pasos afuera del RV. Espero que no haya sido el fantasma de Billy the Kid, que según dicen todavía ronda por esta zona. Pero les juro, algo raro se siente en estas montañas. Hoy vamos a meternos entre bosques helados, paisajes de postal y, si no me congelo antes, vamos a descubrir por qué este rincón de Nuevo México es todo menos común. ¿Qué hacen los apaches mezcaleros aquí cada verano que casi nadie puede ver? ¿Cómo es que hay carreras de caballos a más de 6,500 pies? ¿Y qué harías tú si escuchas pasos alrededor de tu RV en medio de la noche y estás solo con tus hijos? Esto es Aventuras con Jorge en RV. Y hoy el frío no es el único que se nos va a meter hasta los huesos. Vine a estas montañas para averiguarlo. Y tú vienes conmigo. ¿Alguna vez soñaste con recorrer Estados Unidos en una casa rodante? Desde increíbles parques nacionales hasta pueblos escondidos, te mostramos todo lo que hace único viajar sobre ruedas. Tips reales, historias auténticas y rutas que te inspirarán a vivir la libertad del camino. Esto es Aventuras en RV con Jorge Herrera. Suscríbete y acompáñanos en esta gran travesía, donde estaremos publicando un video semanal de este estilo de vida increíble. ¿Listos? ¡Arrancamos! Como bien saben, en el capítulo anterior estuvimos acampando en Roswell, donde exploramos lo más icónico y misterioso de ese lugar. Y no, por suerte, los extraterrestres no se nos llevaron. Desde allí, continuamos nuestro viaje tomando la US 380, un recorrido de aproximadamente 74 millas. O lo que es lo mismo, 1 hora y 20 en carretera, escuchando nuestra playlist favorita y cantando un poquito desafinados, hasta llegar al corazón de Ruidoso, Nuevo México. Al llegar, estacionamos nuestro RV en el Campground 302 de Mackin Drive, un espacio rodeado de aire fresco, altos pinos y esa tranquilidad perfecta para descansar después del viaje. Es tan cómodo que uno se pregunta si de verdad está acampando o en un hotel sin paredes. Después de instalarnos, salimos a recorrer las encantadoras calles de Ruidoso. Caminamos entre sus tiendas tradicionales, llenas de artesanías, ropa vaquera y recuerdos únicos, mientras el aroma a café y pan recién horneado nos seguía como si supiera que no íbamos a resistirnos. Sin duda, un pueblo que combina el encanto rústico con esa calidez que te hace pensar. Sí, podría quedarme aquí, o al menos hasta que se acabe el café. Y hablando de quedarse, nos encontramos con un lugar que sí que te atrapa, pero con arte. Mountains Art Gallery Framing. Prepárense, porque aquí cada cuadro es una excusa perfecta para quedarse un rato más. Y si no tienes prisa, hasta para quedarte a vivir. Imaginen entrar a una galería donde las paredes están llenas de arte local, fotografías impresionantes y cuadros que capturan la esencia mágica de estas montañas. Aquí encuentras desde paisajes vibrantes hasta piezas hechas a mano por artistas que aman este lugar tanto tú lo amarías al verlo. Además, tienen un servicio de enmarcado increíble, de esos que te hacen pensar. ¿Y si traigo la foto de mi perro con sombrero para colgarla en la sala?
perfecto para conservar tus recuerdos o darle vida a esa obra especial que tienes en casa, o para enmarcar algo solo por el gusto de presumirlo. Estamos aquí en Ruidoso, Nuevo México. Es un sitio muy agradable. El clima está un poco frío, pero aguanta. Estamos como a 50 grados centígrados. No sé mucho, pero sí se siente el frío. Y esta área es muy transitada, es muy turística. Ya les vamos a mostrar donde está todo el área del turismo, donde están las tiendas, aquí cerca, hasta caminando se puede uno venir, donde está el RV o vehículo recreacional, nos venimos caminando y van a conocer aquí un poquito más de Ruidoso Nuevo México. Ahí le dieron plomo. Es un área, mire, aquí pueden ver que esto es muy turístico. Están todas las tiendas, restaurantes, hay supermercados, muy económica la comida para comprar los que vivimos en RV. Hay muchos lugares donde puedes comprar comida muy, muy barata. Y como pueden ver aquí el área, este es como decir la Main Street, la calle Main, donde puedes encontrar de todo un poquito. Y los precios, bueno, depende, esto es como todo. Los precios son accesibles. Muchas áreas pueden parquearse por aquí. El áreas para RV, para acampar, puede costarte 40 pesos, 45 dólares, pero es un área muy buena, muy cerca del centro o del medio del centro. Este se llama Midtown y es un área muy bonita. Es muy transitable. Ruidoso está rodeado de árboles al lado y lado. Atrás de la carretera central es algo muy, muy bonito y esto se debe ver muy hermoso cuando está nevando. Y si se quieren venir a quedar en Ruidoso, también hay propiedades desde $215,000, $1,395,000. Algo, los precios sí son carísimos aquí de una propiedad. La renta, a saberse cuánto, pero la mayoría que aparecen son la más barata que he visto es de $250,000. El café, delicioso, muy buen precio, $3 por un café. Los murales, algo muy hermoso de Ruidoso, Nuevo México, y les garantizo que va a ser algo inolvidable para que ustedes vengan a visitar a Ruidoso. Es algo muy bonito, el lugar muy limpio, las calles, las tiendas. Es muy, pero muy agradable estar aquí en Ruidoso, Nuevo México. Así que los esperamos aquí en Ruidoso, México. Pero claro, no todo en Ruidoso es arte y café caliente. Aquí también hay historias que parecen sacadas de una película del viejo oeste. Así que ajusten el sombrero, porque les voy a contar dos cosas que probablemente no deberían saber, pero yo se las voy a decir igual. Primero, la leyenda de Billy the Kid, ese forajido famoso que hizo temblar a más de uno por aquí. Y que, si viviera hoy, seguro tendría un canal de YouTube contando sus aventuras y reaccionando a serie de vaqueros. Y segundo, algo que los apaches mezcaleros hacen, que nadie se atreve a contar, pero yo sí. Eso sí, esto queda entre nosotros, lo escuchan aquí, lo disfrutan y cuando termine el video hacen como si nunca lo hubieran oído. Porque si no, bueno, digamos que los apaches tienen maneras muy creativas de recordarte que no guardaste un secreto. Por tanto, les cuento que Billy the Kid, su nombre ya suena como título de serie en Netflix. Pero no, este hombre fue real. Y aquí en Nuevo México dejó huella, y no precisamente pagando impuestos. Nació como Henry McCarty, pero se ganó el apodo de Billy the Kid porque, aunque tenía cara de no romper un plato,
Fue uno de los forajidos más temidos del viejo oeste. Dicen que escapó de la cárcel más de una vez y que incluso en estas montañas dejó otro escondite secreto. Lo más curioso es que su historia termina, bueno, más o menos. Oficialmente lo atrapó y lo despidió el sheriff Pat Garrett en 1881. Pero todavía hay gente que jura haberlo visto después caminando por estos pueblos. Yo no sé si creerlo, pero si un día lo ven en el supermercado comprando tortillas, avísenme para pedirle una selfie. Por otro lado, los apaches mezcaleros no son solo parte de la historia de estas montañas. Ellos son la historia. Viven aquí desde mucho antes de que alguien pusiera fronteras en un mapa. Y todavía guardan costumbres que ni Google puede encontrar. Una noche, acampando cerca de la reserva, conocí a un anciano apache que me dijo algo que todavía me da escalofríos. Me habló de la noche de los pasos invisibles. Bueno, según él, ocurre solo unas pocas veces al año, cuando la luna está tan grande que parece caer sobre la montaña. Esa noche, la tribu se reúne en un punto que no aparece en ningún mapa y hacen un ritual para caminar con los antepasados. No es caminar en sentido figurado. Él decía que literalmente, por unas horas, pueden ver y hablar con quienes ya no están. Me contó una vez que durante el ritual, un joven apache regresó corriendo y juró haber visto hombres con ropa extraña y luces en la cabeza, pero no parecían ni vaqueros ni soldados. Cuando le pregunté si eran extraterrestres, el anciano sonrió, me dio una palmada en el hombro y dijo: ¿tú ya has visto las luces en Roswell? ¿No? Entonces ya sabes la respuesta. No sé si me estaba tomando del pelo o invitándome a una reunión donde uno entra, pero no siempre sale. Por la noche salimos a dar un paseo y aquí fue donde me quedé pensando. Me dormí un mes y me desperté en diciembre. Íbamos recorriendo el lugar y de pronto empezamos a ver una área entera con casas llenas de luces, como si la Navidad ya estuviera en pleno apogeo. El problema, o la sorpresa, es que todavía estábamos en Thanksgiving. Así que pensé, o aquí les encanta adelantar la Navidad, o simplemente decidieron que un solo día de fiesta no es suficiente y mejor arrancan con temporada doble. Entre las luces, el frío y el ambiente festivo, uno ya se sentía en diciembre, solo que en vez de villancicos, lo que había en la mesa era pavo. Rodando por carretera rumbo a las famosas montañas de Ruidoso, y de pronto un movimiento en la orilla de la carretera nos obligó a frenar. Venados, silenciosos, elegantes, mirándonos como si fuéramos los intrusos en su hogar. Y claro, lo éramos. Pero lo que más nos sorprendió no fueron ellos, sino el lugar donde estaban. Los encontramos junto a casas que parecían detenidas en el tiempo, ruinas, paredes agrietadas, techos vencidos, ventanas rotas. ¿Qué había pasado aquí? ¿Un huracán? ¿Un incendio? ¿Un terremoto que nadie quiso recordar? No lo sabemos. Solo sabemos que entre lo desolado y lo roto, la vida seguía ahí, caminando en cuatro patas, recordándonos que la naturaleza siempre regresa. Nos quedamos unos segundos contemplando esa extraña escena y después retomamos el camino, porque así son los viajes. Nunca sabes qué vas a encontrar. Dicen que en las montañas de Ruidoso, en Nuevo México, el invierno se vive como en una postal navideña. Uno imagina pinos, nevados, aire fresco y un paisaje de película. Y sí, todo eso es cierto. Lo que no te dicen es que cada respiración aquí se siente como si estuvieras participando en una competencia olímpica. ¿De quién se queda sin aire más rápido? Llegamos a Inn of the Mountains, o como yo prefiero llamarlo, la posada de los dioses de la montaña. Porque claro, solo un dios podría subir esas colinas sin jadear como locomotora vieja. El lugar es espectacular, un resort
rodeado de montañas, actividades por todos lados y un lago que parece pintado a mano. Desde el hotel se ve el lago Mescalero, una postal perfecta, aunque claro, yo lo veía a ratos, entre cerrar los ojos para recuperar el aliento y preguntarme si de verdad iba a sobrevivir la caminata hasta la orilla. Sobreviví, pero con la dignidad enterrada bajo la nieve. Y hablando de nieve, caminar sobre ella es como aceptar un reto de resistencia física. Cada paso es 1, 2 y ¡za! Pierna enterrada hasta la orilla. No sé si jugué en la nieve o si la nieve jugó conmigo, entre hacer muñecos torcidos y lanzarnos bolas que parecían de granito. Terminé descubriendo que la nieve es bonita, pero también vengativa. Claro, entre resbalar, reírnos y congelarnos un poco, terminamos entendiendo por qué la gente viene aquí. Porque en medio del cansancio y los pies fríos, uno se siente parte de un paisaje mágico. Eso sí, mágico con piernas entumidas. Se me metió la pata. The moments before disaster. Oh, tan linda. Ay, ay, ay. Te voy a caer acá. Una, dos, tres. No, para el mismo lado. 1, 2, 3. Claro que estaba haciendo. Empacar el campamento en Ruidoso fue casi tan retador como caminar en la nieve sin perder una bota. Los cables parecían multiplicarse en solos. El RV misteriosamente tenía más cosas de las que trajimos, y cada intento de cerrar un cajón era como negociar con un Tetris imposible. Pero entre resoplidos y risas, logramos dejar todo listo, o al menos lo suficientemente acomodado para que no saliera volando en la primera curva. Y mientras arrancábamos con la montaña despidiéndose en el retrovisor, me quedé pensando que lo valioso no fue solo la postal perfecta del lago Mescalero o el frío que nos quitó el aire, sino la suma de momentos torpes, divertidos y memorables que nos regaló el viaje. Bueno, ahorita, ya después de estar unos días aquí, entonces lo que hacemos es, como este RV o vehículo recreacional tiene 2 sanitarios completos, cada uno tiene su tanque separado. Los tanques del sanitario no se drenan todos los días. ¿Por qué? Porque si usan papel higiénico o cosas, se va pegando del tanque y lleva un químico. Cuando usted se parquea en el lugar, le echa un químico para que no coja mal olor y para que se despegue del tanque las cosas que están ahí. Como ya es el día de salir, entonces aquí tiene un que se llama Black. El Black mantiene cerrado hasta el día que uno se va. Lo abre y ahí empieza a botar todo el agua del sanitario. Todas las aguas están aquí. Ahí empiezan a salir. Ahí empieza a salir el agua sucia. Aquí tenemos otro tanque que también tiene lo mismo. La única diferencia es que es más metido, pero ahí ya empieza a bajar del segundo sanitario y ahí, aquí ya empieza a drenar todo el agua. Después de esto, lavamos los sanitarios, los tanques de los sanitarios. Entonces se usa una manguera diferente. Para lavar los tanques, uno de los sanitarios, se cierra la llave para poder lavar, que quede bien lavado el tanque. Entonces ahora sí abrimos la llave, cerramos la llave que va para dentro del RV y abrimos. Ahí lo dejamos por unos 5 minutos que el tanque empiece a llenarlo. Algo muy importante es que no puede descuidar cuando está lavando los tanques. Si los está lavando, no puede descuidar. 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 Si los está lav
y se descuida, todo el agua sucia va para dentro del RV. Entonces hay que estar pendiente más o menos unos 10 minutos que lo dejes. Es más que suficiente para que se lave el tanque. Ahorita vamos a desconectar, es el agua que va para dentro del RV. Ok, ese es el agua que va para el RV. El que estamos lavando es el sanitario de atrás, de la parte de atrás. Vamos a desconectar, como estamos en temporada fría, estas mangueras van conectadas a un calentador que no deja que se congelen las líneas. Vamos a desconectar la primera manguera. Un poquito, a ver. Ya, que salió la primera manguera. Vamos a sacar la segunda manguera. Ahorita a ver cómo sale el agua. Ok, ahí empezamos a ver. El agua está prácticamente limpia, quiere decir que el tanque ya está lavado. Sale el agua cristalina. ¿Sí? Listo, vamos con el segundo tanque. Ok, acabamos de lavar el sanitario, el tanque del sanitario de atrás. Ahora vamos a lavar el de adelante. Pinche puerta. Ok. Bueno, aquí ya estamos guardando todas las mangueras ya lavadas. Ya terminando esto, lo por último que se quita es la electricidad. Dale. Ya la nevera queda asegurada. Seguro que aquí esté todo bien, cajones. Ok, vamos a empezar con el primer slide. Segundo slide. Ok, vamos con la tercera. Y por último, la sala. Y let's go. El último paso a dar es, antes de conectar el carro con el RV, hay que bajar, subir los gatos de atrás. Listo, quitamos la electricidad y ahora sí podemos quitar los tacos. Vamos a ver si caben. Bueno, ahora sí, dejamos atrás ruidoso y confieso que me voy con las manos frías, pero con el corazón calientito. Este lugar nos regaló paisajes increíbles y alguna que otra anécdota que seguro no estaban en el plan. Pero de eso se trata, viajar en RV, ¿no? De lo inesperado. Ya vamos rodando hacia nuestro próximo destino. Playas soleadas, arena blanca y agua turquesa en Destin, Florida. Pasamos del olor a pino al olor a bronceador. Y yo apenas estoy practicando el cambio de botas a sandalias sin perder el estilo. Así que no se despeguen, porque lo que viene es otra aventura completamente distinta. Y claro, no olviden apoyar el canal en Aventuras con Jorge en RV para seguir metiéndole ruedas a estos recuerdos y compartirlos con todos ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo.